Bueno, Neo2 es una revista que la definimos como tendencias creativas y lo que vamos haciendo es explorando en temas de actualidad que tienen que ver con la creatividad. Está muy unido al diseño, ya el nombre de Neo2 está muy relacionado con lo nuevo. Buscamos contenidos que sean nuevos, pueden ser productos, pueden ser nuevos diseños, pueden ser nuevos creadores. Design Boom es la primera revista online y la más popular después de 20 años que trata temas de diseño, arquitectura, arte y tecnología. En Design Boom nosotros queremos publicar proyectos que aporten a la cultura, a las sociedades hoy en día, ya sean proyectos bellos como proyectos que van a ayudar al mundo. En la jornada de hoy discutimos cómo todos los diseñadores pueden llegar a que sus proyectos le lleguen a, por ejemplo, los 3 millones de seguidores y lectores que tenemos nosotros. En la jornada de hoy hemos estado hablando de la relación que hay entre los creadores, las marcas y los medios de comunicación. Hemos estado hablando también de qué era mejor, si los medios analógicos o los medios digitales. Al final, un poco la conclusión es que tienen que convivir todos los soportes. Las marcas más grandes apuestan por todos los soportes, apuestan por los MUPIs en las ciudades, apuestan por la publicidad en papel en las revistas, apuestan por las grandes webs. Al final, una cosa no llega para sustituir a la otra, sino que suma. Si quieres comunicar mucho y bien, tienes que moverte en muchos niveles y ser capaz de llegar a públicos diferentes. Estuvimos hablando mucho de qué tan importante es toda la parte visual, qué tan importante son también los textos y sobre todo el internet, cómo hacemos para que le puedan llegar a todo el mundo y que Google también se los muestre.